quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, el templo el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Buenos días, soy su maestra JD Machado y voy a conducir el proceso del día de hoy. Bienvenidos a su aula de clases a distancia. Es un honor compartir nuevos conocimientos con los estudiantes de sexto grado de primaria, a pesar de las circunstancias. Ya saben, aprendemos en casa preservando la salud. Recuerden que es muy importante seguir nuestra rutina de higiene. Todos amamos las clases, libros, lápiz y colores. Y labores comenzar. Pero hay cosas importantes que antes de ir a la mesa. Siempre, 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 siempre es muy bueno recordar. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha.
labor iniciaré. Higiene. En mi cuerpo yo tendré. Y al fin, Ya listos para aprender. mis manos Chiqui, chiqui, lavaré. a la mesa. Limpio yo me sentaré. Y luego, Mi labor iniciaré. higiene. En mi cuerpo yo tendré. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Ya estamos listos. Iniciamos nuestra labor adquiriendo nuevos conocimientos y aplicando cada uno de estos conocimientos a su contexto y realidad. Ahora, busquen el cuadernillo 3, semana 1, cuarto día. Pero antes, vamos a recordar lo que hicimos en el día de ayer. Profundizamos nuestros conocimientos sobre la construcción de casas. Estudiamos sus diversos tipos por región y su relación con el clima. Aprendimos que una descripción es la acción y efecto de describir. Esto es, de explicar o representar detalladamente por medio del lenguaje los rasgos característicos de un objeto, persona, lugar, situación o acontecimiento, y que pueden variar según el tipo de función que tengan en el contexto de la comunicación, ya sean ámbitos científicos, literarios, publicitarios, analíticos, entre otros. Conocimos que el croquis es la representación gráfica de un espacio, el cual se realiza sin la necesidad de utilizar un instrumento y que su importancia radica en que nos permite ubicar los objetos con medidas aproximadas o exactas, en algunos casos, del lugar que deseamos ubicar. Comprendimos que existen diferentes tipos de croquis y estos son topográficos, panorámicos, didácticos, croquis de ideación y artísticos. Además, aprendimos que el patrimonio es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, y que el patrimonio cultural, como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación. En el día de hoy vamos a continuar con un tema muy importante. ¿Recuerdas cuando aprendimos sobre el continente europeo? Europa es el cuarto continente más poblado después de Asia, África y América, con una población de 735 millones de habitantes, que equivale aproximadamente al 11% de la población mundial. Europa forma parte de lo que se conoce con el nombre del Viejo Mundo. Es un continente del hemisferio norte donde se hablan más de 50 idiomas. Entre los principales están ruso, inglés, español, portugués, alemán y francés. El continente europeo es una zona templada en su mayor parte. Su clima no solo varía de norte a sur, sino también de oeste a este, a causa de las corrientes de aire polar marino y polar continental, y en menor medida de las corrientes de aire tropical marino y tropical continental. El continente europeo tiene 50 países soberanos, de los cuales 43 son íntegramente europeos y 7 son euroasiáticos. Los ríos europeos son moderadamente largos, sin grandes avenidas y en general regulares. La excepción a estas características son los ríos mediterráneos, que tienen profundos estiajes y grandes avenidas. Los ríos bálticos y rusos se hielan en invierno. Los grandes ríos son navegables durante muchos kilómetros. Ahora vamos a trabajar sobre el clima, paisaje, recursos naturales, hidrografía y el relieve del continente europeo y nuestro país.
Busca tu cuaderno y escribe la definición de cada uno de esos conceptos y explícale a tu familia sobre lo que escribiste. Desde el primer día del cuadernillo 3 estamos trabajando sobre las casas de nuestro país. Vamos ahora a ver las casas del continente europeo y ver cómo están hechas, según su clima y paisaje, para que puedas relacionarlos con el tipo de casa que construyen. La historia y evolución de la casa marcha de la mano de la historia de una ciudad o de un continente. En las regiones mediterráneas, 5500 a.C., se construyeron las casas de adobe junto a los campos de cultivo. Los celtas del norte de Europa construyeron casas circulares de piedra con el techo de paja. Las casas eran en un principio de madera y después de ladrillos o piedra, pero siempre muy pequeñas y modestas. Las casas estaban divididas en dos partes, una para los hombres, que ocupaba el piso bajo, y otra para las mujeres, que ocupaba el piso alto o bien la parte posterior del bajo. En el primer siglo de la era cristiana, en las grandes ciudades romanas se construían cuadras enteras de edificios de viviendas denominados ínsulas, y en las afueras, casas de campo o quintas. En Roma, la fachada de los edificios multifamiliares estaba ocupada por una tienda o por la logia del esclavo portero. El vestíbulo conducía al atrio, vasta pieza cuadrada y tajada, con una abertura en el centro por la cual las aguas pluviales caían en un pilón. Estaba rodeada por las dependencias y servía para recibir a los forasteros. Un remanente de este atrio es el patio andaluz. Desde allí, por una galería y por dos corredores, fauces, se ingresaba al peristilo dispuesto como el atrio y desde el cual se tenía acceso a los cuartos destinados a la familia. En el piso alto se encontraban los cuartos para la servidumbre. En Europa, en el siglo XIII, los nuevos ricos, comerciantes, banqueros y nobles acaudalados construyeron magníficas casas de piedra, mientras que el pueblo continuó usando las chozas con paredes de madera revestidas de barro y cubiertas de paja. En la Edad Media, dependiendo de los materiales de construcción de la región, las casas de los campesinos eran de adobe, piedra o madera y consistían de una estancia o habitación amplia con cubierta de paja y con un hogar o fogón como centro de la vivienda. Era la vivienda de toda la familia y se utilizaba como granero, y habitualmente también era establo. A partir del siglo XIII, no se creó un espacio separado para los humanos y animales en el interior de las casas. A partir del siglo XVI se generaliza el uso de ladrillos de barro, conocido para edificar casas en el norte de Europa. Surgen las primeras mansiones señoriales europeas. En el siglo XVIII, en muchas ciudades europeas y americanas se erigen edificios de estilos elegantes para la nueva burguesía. A finales del siglo XIX surgen los primeros barrios residenciales, los bloques de viviendas de estilo ecléctico, los chalés y las ciudades jardín para la burguesía. Algunos historiadores consideran la Red House de Philip Webb el primer diseño de casa moderna. Chaumier, en muchas regiones de la Europa occidental podemos encontrar este tipo de casas, sobre todo en zonas como Normandía y Bière, en Francia, aunque también lo encontramos en Reino Unido, Alemania, entre otras. Su nombre viene dado por el recubrimiento de paja que tiene, y es que está hecho de los materiales que se encontraban en las zonas. En la región de Cantabria existe este tipo de vivienda popular mixta que sirve como vivienda y también como establo. Por lo general son casas de dos plantas. La de abajo es el establo para animales y la planta superior se destina a la vivienda. Aunque la ganadería en esta zona sigue manteniéndose estable,
Es cierto que en los últimos años el sector ha cambiado y el número de este tipo de cabañas se ha reducido. Aún así, es fácil encontrarte alguna si te acercas a las cuencas altas de algunos valles. Durante el siglo XX, la vivienda en las ciudades se densifica y el número de casas disminuye mientras aumenta el número de pisos o viviendas en altura. Como puedes ver, en todo el mundo hay casas tradicionales con estructuras, materiales, funciones y estéticas que difieren incluso en grandes extremos. ¿Observaste cada una de las casas? ¿Se parecen a las casas de nuestro país? ¿A qué se debe la diferencia? Vamos a ver un poco sobre paisaje, el clima, recursos naturales de Europa. ¿Recuerdas lo que aprendimos sobre el clima del continente europeo? Imagina ahora, de acuerdo con las casas que has observado, cómo sería el clima de ese continente. Si has conocido a alguna persona o familiar o vecino que ha visitado este continente, pregúntale, ¿cómo es el clima en este tiempo? ¿Qué ropa usan? ¿Cómo es el paisaje? En fin, todo lo que es diferente a nuestro país. Pues vamos a conocer un poco. Acompáñame. Europa es el continente con más territorio llano, con una altura media de 230 metros. La máxima expresión de estas planicies es la Gran Llanura Europea, que se extiende 2.000 kilómetros desde las costas atlánticas francesas hasta los montes Urales. Entre los golfos de Europa destacan el Golfo de Vizcaya, Francia-España, y el Golfo de Botnia, Suecia-Finlandia. Los estrechos europeos más importantes son el Paso de Calais entre Francia y Gran Bretaña, el de Gibraltar entre España y Marruecos, y el de Dardánelos y del Bósforo en Turquía, el de Mesina en Italia y el de Øresund entre Dinamarca y Suecia. El relieve de Europa es sumamente antiguo. Los llamados escudos del norte y del este son los territorios más antiguos pertenecientes al período precámbrico y forman parte de la geología huroniana, ya altamente erosionada. Componen el relieve de Europa tres grandes conjuntos: los macizos antiguos, las cordilleras alpinas y las llanuras. Sin duda, es mayoritario lo que corresponde a la llanura. Aproximadamente 2/3 del territorio de Europa está cubierto por ellas. Se destacan entre estas la Gran Llanura Europea del Este, que se extiende desde los montes Urales en Rusia hasta el río Weser en Alemania, las llanuras atlánticas ubicadas hacia el Mar del Norte, las llanuras interiores y las llanuras litorales mediterráneas. Algunas de estas llanuras son atravesadas por importantes ríos como el Rin o el Loira. ¡Qué interesante! Podrías realizar en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre las características y diferencias del continente europeo y nuestro país. Sé que puedes hacerlo. Seguimos aprendiendo. El continente europeo es una zona templada en su mayor parte. Su clima no solo varía de norte a sur, sino también de oeste a este a causa de las corrientes de aire polar marino y polar continental, y en menor medida de las corrientes de aire tropical marino y tropical continental. En Europa se pueden distinguir los siguientes climas. Clima mediterráneo. Entre los 30 y los 45 grados de latitud se puede encontrar el clima mediterráneo. De él cabe destacar la aridez que se produce durante el verano, provocada por el clima subtropical, y la humedad del invierno, debido al frente polar. Clima oceánico. Es un clima que comprende las orillas del Océano Atlántico y va desde Noruega hasta la costa norte a sur de Portugal. Este clima posee una humedad constante y temperaturas moderadas sin grandes oscilaciones. Clima continental.
Se caracteriza por el contraste entre las precipitaciones, altas temperaturas del verano y el frío seco del invierno. Las altas temperaturas del verano hacen que la evaporación del agua que cae en forma de chaparrones sea muy alta. Clima de tundra. Se da entre los 60 y 80 grados de latitud en Rusia y al norte de Noruega, Suecia y Finlandia. Se caracteriza por escasas precipitaciones, alrededor de 250 mililitros de media, y un frío constante con máximas de 10 grados Celsius durante todo el año. Clima de montaña. En el clima de montaña, la temperatura disminuye de 0,5 a 1 grado Celsius con cada 100 metros de altura, lo que aumenta la humedad relativa del aire y provoca precipitaciones. Clima estepario. Se da en la zona oriental de Europa, desde Ucrania hasta Kazajistán, en el desierto de Rin, límite con Asia. Además del relieve, los ríos y el clima, uno de los elementos más característicos que determinan el paisaje de un lugar es su vegetación. Por la gran variedad de climas que existen en Europa, es muy sencillo diferenciar los distintos paisajes en función de su vegetación. El hecho de que crezcan unas u otras plantas se debe fundamentalmente a 3 factores: la humedad, las horas de luz y la altitud a la que se encuentran las plantas. Por ejemplo, la vegetación de clima oceánico en el oeste de Europa. Hay árboles caducifolios, como robles y hayas. En la costa destaca la landa, formada por arbustos, hierbas y matorrales. Vegetación de clima mediterráneo. En el sur del continente, además de matorrales y arbustos, predominan árboles de hoja perenne como la encina, el alcornoque y el pino. Vegetación de clima de alta montaña. En los grandes sistemas montañosos donde hay mucha altitud, crecen bosques y prados. Vegetación de clima continental. En el centro y este de Europa crecen praderas y estepas. Al norte es característica la taiga, con bosques de pinos y abetos. Vegetación de clima subtropical. Las Islas Canarias son ricas en especies autóctonas como el pino canario y el drago. Vegetación de clima polar. En el norte del continente predomina la tundra, formada por musgos y líquenes y con ausencia de árboles. En Europa, las consecuencias del cambio climático son varias. Aumento global de la temperatura, sobre todo en el sur del continente y en la región ártica, que derrite los hielos de los glaciares. Esto provoca a su vez el aumento del nivel del mar. Aumento de las precipitaciones, lo que causa inundaciones, sobre todo en las zonas costeras, los deltas y las llanuras aluviales. Sin embargo, en el norte y noroeste de Europa se empieza a notar cierto descenso de las precipitaciones. Cambios en los ecosistemas, lo que determina el desplazamiento de especies vegetales y animales hacia el norte de Europa y hacia cotas más elevadas. La gran llanura europea está cubierta de prados. Ucrania se caracteriza por la estepa, una región llana y seca de hierba corta. Las zonas cercanas al Mediterráneo destacan por los frutos de algunos de sus árboles y arbustos, especialmente las olivas, los cítricos, los higos y la uva. Buena parte del centro de Europa padece lluvia ácida por el alto grado de industrialización de la zona. En 2005 entró en vigor la norma europea para limitar la contaminación atmosférica. Las ciudades de más de 250.000 habitantes de la Unión Europea no deben superar los 50 microgramos de partículas por metro cúbico de aire ambiental, que debe ser el umbral máximo para 35 días al año, y el valor medio anual no debe superar los 40.
La contaminación marítima también es un problema generado por el turismo. El vertido de sustancias contaminantes al mar con metales pesados como el cromo y el plomo, pesticidas, aguas fecales, fertilizantes a base de nitratos y fosfatos que favorecen la proliferación de algas, accidentes de petróleo, etc. El paisaje es aquel que se ha formado sin la intervención del hombre y está constituido solo por elementos naturales. Los elementos que identifican al paisaje natural son los siguientes: área, relieve, agua, clima, suelo, minerales, flora y fauna. El paisaje es el espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. ¿Ya te diste cuenta de todo lo relacionado con el medio ambiente, relieve y el clima de Europa? Ahora entiendes por qué el estilo de casas es diferente al nuestro, ya que el clima es frío casi en todo el tiempo y necesitan casas que puedan ayudarles a calentarse un poco más. Vamos a ver si aprendiste. Busca en tu cuaderno y describe los tipos de clima que hay en el continente europeo y compáralos con el nuestro. Además, la vegetación de Europa, ¿qué cosas diferentes tiene a nuestra vegetación y clima? Escribe y comparte con tus familiares. Muy bien e interesante lo que estamos aprendiendo. Nos vemos en breve. Ya estamos aquí de nuevo y estamos orgullosos de tenerlos como estudiantes en este proceso de adquirir nuevos conocimientos. Vimos en la clase anterior todo lo relacionado al clima, al relieve, el paisaje y los recursos naturales del continente europeo, además de compararlos con nuestro país. Es bueno que conozcas y veas la relación entre nuestro clima y el europeo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos del adjetivo. Vamos a trabajar en el día 4, la actividad 7 del cuadernillo 3. ¿Recuerdas cuando trabajamos la descripción? Dijimos, según su definición, que la descripción son textos que describen cómo es un objeto, una persona o un lugar, y que lo que se describe puede ser real o imaginario. En estos textos es muy importante el uso de los adjetivos porque son palabras que sirven para explicar las cualidades de las cosas, personas o lugares. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre los adjetivos? Piensa qué dijimos de los adjetivos, para qué sirven y cómo lo utilizamos. Vamos a profundizar un poco más los adjetivos. Según hemos estudiado, el adjetivo es la palabra o parte de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, la pelota amarilla, el carro viejo. Observa este cuadro. Los adjetivos pueden indicar tamaño, forma, color, temperatura y sabor. Tamaño, grande, pequeño. Por ejemplo, niño grande, niño pequeño. Forma, redondo o rectangular. Mesa redonda, mesa rectangular. Color, rojo, verde o amarillo. Carro rojo, carro verde, carro amarillo. Temperatura, caliente o frío, chocolate caliente, helado frío. Sabor, amargo o agrio, chocolate amargo, limón agrio.
El adjetivo siempre concuerda en género y número con el nombre al que acompaña, tanto si va adelante como si va detrás. Ejemplo, vistosa flor de colores vivos. Si un adjetivo va antes de varios nombres, concuerda en género y número con el primer nombre. Si se trata de personas, el adjetivo debe ir en plural. Veamos ahora los tipos de adjetivos. Los tipos de adjetivos son los siguientes. Adjetivos calificativos son los adjetivos que indican características del sustantivo al que acompañan. Adjetivos relacionales expresan una característica del sustantivo en relación a un grupo y que derivan normalmente de sustantivos, por ejemplo, ovino, metálico, novelístico, alimenticio, familiar, personal. Tienen algunas peculiaridades en su empleo que los distinguen de los calificativos. Por ejemplo, en despacho presidencial se relaciona el objeto sustantivo despacho con el objeto presidente, siendo presidencial el adjetivo relacional. Asimismo, en manual escolar se relaciona el objeto sustantivo manual con el objeto escuela, siendo escolar el adjetivo relacional en este caso. Adjetivos exclamativos e interrogativos. Los adjetivos interrogativos permiten hacer una pregunta acerca de la calidad, la cantidad o identidad del nombre a que se refiere. Los adjetivos exclamativos, en cambio, permiten hacer una exclamación de sorpresa, de maravilla o de asombro. Ejemplo, ¿qué es un adjetivo exclamativo en la frase «¡Qué idea!» o en la oración «¿Qué cosas me dices?». Te voy a dar algunos ejemplos de adjetivos interrogativos. Señala qué en la frase «¿A qué hora?» o «¿Qué libro te gustó más?». Adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para marcar la distancia que separa al hablante del objeto, lugar o persona a la cual se refiere. El adjetivo demostrativo concuerda en género y número con el sustantivo al que modifica. Ejemplos. Este mueble es el que mandé a pintar. Ese hombre me ayudó a cambiar la rueda del auto. Aquel restaurante está más lleno que este, debe ser mejor. Estos zapatos que me compré la semana pasada son verdaderamente incómodos. Esos chicos son los que le pegaron a mi primo la vez pasada en el parque. Adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos son aquellos adjetivos que sirven para transmitir la pertenencia o posesión de algo. Por ejemplo, mis, suyo, sus. Dentro de los adjetivos posesivos podemos identificar dos grupos según se ubique delante o detrás del sustantivo, y son los siguientes. Delante del sustantivo. Ejemplos de adjetivos posesivos. Mío, mía, míos, mías. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyo, suya, suyos, suyas. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Suyo, suya, suyos, suyas. Adjetivos numerales. Los adjetivos numerales son los que determinan una cantidad numérica en el nombre. Se dividen en 5 tipos.
cardinales, ordinales, proporcionales, partitivos y distributivos. Ejemplos: 2 hojas y 3 hijos. Muy bien, ahora vamos a observar la descripción de la tarea 1. La casa está vista de frente sin perspectiva. La fachada plana presenta una puerta central y 2 pequeñas ventanas cuadradas laterales. El techo es muy inclinado, posiblemente para resguardar a sus habitantes de las abundantes lluvias o fuertes nevadas. ¿Recuerdas el croquis? Recordemos juntos. Vamos a leer de nuevo la descripción del croquis. La casa está vista de frente sin perspectiva. La fachada plana presenta una puerta central y 2 pequeñas ventanas cuadradas laterales. El techo es muy inclinado, posiblemente para resguardar a sus habitantes de las abundantes lluvias o fuertes nevadas. Ahora vamos a buscar los adjetivos. Cuando los encuentres, escríbelos en tu cuaderno y forma oraciones con cada uno de ellos. Vamos a describir las siguientes casas. Pon en práctica lo que hemos estudiado hasta ahora sobre el relieve, el paisaje, el medio ambiente, en fin, todo lo que aprendiste del continente europeo. Busca tu cuaderno y vamos a realizar la siguiente actividad y luego te invito a que la compartas con tus familiares. Describe con tus propias palabras estas casas y coloca los adjetivos correspondientes. Ten en cuenta la ubicación, el relieve, paisaje y la vegetación. Voy a ayudarte a describir la primera casa. La primera casa, según podemos ver, está ubicada en una montaña, rodeada de nieve por todos lados. Según observo, es muy grande y bonita. Está ubicada alrededor de montañas. En el clima de montaña existe una temperatura que disminuye de 0,5 a 1 grado Celsius por cada 100 metros de altura, lo que aumenta la humedad relativa del aire y provoca precipitaciones. En la vegetación del clima de montaña predominan los bosques y los prados. Al tener un clima con una temperatura baja, en ocasiones cae mucha nieve, como está sucediendo actualmente en Europa. Es una casa hecha de ladrillos con una fachada. Además, según la fachada, hay varias casas. Tienen unos ventanales muy grandes. Cuando estudiamos sobre las casas, aprendiste que los ventanales grandes pueden ayudar a las personas a mantener una temperatura agradable. Ahora, describe la segunda casa y compara cada casa. Al finalizar, escribe en tu cuaderno en cuál de las dos te gustaría vivir. Muy bien, acertaste en tu descripción. Pues te diré también que a mí me gustaría vivir en la segunda casa. ¿Sabes por qué? Ya te imaginas, ¿verdad? La temperatura, el clima, todo se ve muy agradable y a la vez se parecen a las casas de nuestro país. La vegetación se ve que es muy buena y a ti te gustaría vivir en ella. Ahora, ve, cuéntale a tus familiares en cuál casa te gustaría vivir. Antes de terminar, vamos a ver si aprendiste mucho en esta clase. Vamos a recordar la definición de adjetivo. Llamamos adjetivo a la palabra o parte de la oración que califica al sustantivo aportando información adicional o complementando su significado. Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, la pelota amarilla, el carro viejo. Los tipos de adjetivos son los siguientes. Menciona algunos adjetivos calificativos. Muy bien,
son los adjetivos que indican características del sustantivo al que acompañan. Ejemplo, podemos decir la niña traviesa, la casa es grande, la casa está pintada de azul. ¿Cuáles son los adjetivos relacionales? Los adjetivos relacionales expresan una característica del sustantivo en relación a un grupo y que derivan normalmente de sustantivos como ovino, metálico, novelístico, alimenticio, familiar, personal y tienen algunas peculiaridades. También los adjetivos relacionales funcionan como descriptores de un conjunto de propiedades que resultan inherentes al sustantivo al cual acompaña dicho adjetivo. Por ejemplo, prensa nacional. Nacional es un adjetivo relacional. Además, están los adjetivos exclamativos e interrogativos. Los adjetivos interrogativos permiten hacer una pregunta acerca de la calidad, la cantidad o identidad del nombre al que se refiere. Los adjetivos exclamativos, en cambio, permiten hacer una exclamación de sorpresa, de maravilla o de asombro. Ejemplo, ¿qué? Es un adjetivo exclamativo en la frase ¿qué idea? O en la oración ¿qué cosas me dices? Adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para marcar la distancia que separa al hablante del objeto, lugar o persona a la cual se refiere. El adjetivo demostrativo concuerda en género y número con el sustantivo al que modifica. Ejemplos: este mueble es el que mandé a pintar. Ese hombre me ayudó a cambiar la rueda del auto. Aquel restaurante está más lleno que este, debe ser mejor. Adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos son aquellos adjetivos que sirven para transmitir la pertenencia o posesión de algo. Por ejemplo, mis, suyo, sus. Dentro de los adjetivos posesivos podemos identificar dos grupos según se ubiquen delante o detrás del sustantivo. Adjetivos numerales. Los adjetivos numerales son los que determinan una cantidad numérica en el nombre. Se dividen en 5 tipos: cardinales, ordinales, proporcionales, partitivos y distributivos. Muy bien, ¿cuánto aprendizaje? Nos vemos en breve. Mantente ahí esperando. Qué alegría proseguir con nuestro aprendizaje y continuar aplicándolo en nuestro contexto. Ahora vamos a realizar del cuadernillo 3 en el día 4 la actividad 8. Esta actividad consiste en dibujar un paisaje usando uno de los croquis que dibujaste en la actividad 6. En este paisaje debes incluir elementos propios de la zona geográfica o del clima donde está ubicada la casa del croquis que seleccionaste. Necesitas una hoja, lápiz negro, lápices de colores, témperas, acuarelas o crayones. Prepárate porque vas a dibujar tu casa. Eres el arquitecto de tu propia casa. Vas a hacer un croquis y ver si te recuerdas de lo que es un croquis. A ver, piensa. El croquis es un tipo de dibujo a mano alzada que se usa para representar edificaciones u objetos de manera completa y respetando las proporciones de la realidad. ¿Lo recordaste? Además,
Hay que saber qué es un diseño. El diseño involucra varias dimensiones que van más allá del aspecto, la forma y el color, abarcando también la función de un objeto y su interacción con el usuario. Durante el proceso se debe tener en cuenta además la funcionalidad, la operatividad, la eficiencia y la vida útil del objeto diseñado. Además, hay que tener pendiente en el croquis que los colores claros absorben poca energía solar, ayudando a que los materiales no se calienten. Por el contrario, los colores oscuros son los más adecuados para que aumenten la temperatura, ya que captan mayor energía solar. Entonces, ya sabes, vamos a hacer nuestro propio croquis teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido. Esta actividad es para dibujar un paisaje usando uno de los croquis que dibujaste en la actividad 6. En ese paisaje debes incluir elementos propios de la zona geográfica o del clima donde estará ubicada la casa del croquis que seleccionaste. Necesitarás una hoja, lápiz negro, lápices de colores, témperas, acuarelas, crayones. Pasamos a la actividad 8 de tu cuadernillo, diseñando como una arquitecta o arquitecto, y haremos la casa en su paisaje. Toma una hoja nueva y dibuja la casa ampliando y completando el croquis. También dibuja las características del lugar, el clima y la vegetación, agregando detalles y colores. Utiliza lápices de colores, marcadores, témperas o acuarelas según prefieras. Mira qué hermoso ha quedado la mía. Muestra la tuya a tus familiares y luego guárdala en tu carpeta de producciones. Muy bien, ¿cómo te ha quedado? Ahora vamos a hacer un juego sobre falso y verdadero. Sé honesto y responde siempre argumentando por qué es falso y por qué es verdadero. El clima que más abunda en el continente europeo es el clima tropical. ¿Falso o verdadero? ¿Qué has dicho? ¿Verdadero? No, es falso, porque el clima tropical es propio de países como el nuestro. En Europa, el clima es continental y mediterráneo. Además del relieve, el paisaje, el clima, la vegetación, ¿es primordial en un país? ¿Falso o verdadero? ¿Dijiste verdadero? Muy bien, la vegetación lo determina todo. Los adjetivos son los que hablan de la acción en el sustantivo. ¿Falso o verdadero? A ver. Falso, así es. Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características.
Por ejemplo, la pelota amarilla, el carro viejo. Para dibujar un croquis debemos de utilizar una regla, escuadra, transportador. ¿Falso o verdadero? A ver, falso. Excelente. Para hacer el croquis solo necesitamos un lápiz y papel. La descripción son textos que dicen cómo es una cosa, una persona o un lugar, y lo que se describe puede ser real o imaginario. Vamos a ver, piensa, ¿falso o verdadero? Verdadero, sí, muy bien. Excelente, este ha sido un día muy productivo. Aprendimos sobre el paisaje, el clima, los recursos naturales, golfos y estrechos de Europa, y que los más importantes son el paso de Calais entre Francia y Gran Bretaña. Gracias por ser un estudiante tan responsable. Ahora vamos a trabajar en la clase de inglés. Nos vemos en breve. Good morning, my dear students. Welcome again to your English class. It's a pleasure to see you again. O mejor dicho, buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a su clase de inglés. Es un placer para mí volverlos a ver. Antes de iniciar, vamos a ver si recuerdan todo lo que aprendimos en la clase anterior. ¿Les parece? Vimos un poco sobre nuestro entorno, la ciudad y las cosas que le rodean. ¿Lo recuerdan? A la ciudad le decimos city. Ciudad, city. Calle, street. Calle, street. Avenida, avenue. Avenida, avenue. Escuela, school. Escuela, school. Hospital, hospital. Hospital, hospital. Banco, bank. Banco, bank. Dinero, money. Dinero, money. Estación de bomberos, fire station. Estación de bomberos, fire station. Restaurante, restaurant. Restaurante, restaurant. Centro comercial, mall. Centro comercial, mall. Iglesia, church. Iglesia, church. Aeropuerto, airport. Aeropuerto, airport. Mercado, market. Mercado, market. Y supermercado, supermarket. Supermercado, supermarket. Parque, park. Parque, park. Gimnasio, gym. Gimnasio, gym. Estadio, stadium. Estadio, stadium. Ahora bien, antes de iniciar con el tema del día de hoy, debo invitarlos a anotar todos los conceptos y palabras que vamos aprendiendo en su cuaderno. Así pueden completar las actividades y pueden revisarlo cuantas veces quieran al momento de practicar lo aprendido. En el día de hoy aprenderemos sobre la salud y los hábitos de higiene que debemos tener para cuidarnos. Un tema sumamente importante en estos días en los cuales es tan necesario mantener nuestra rutina de higiene para protegernos. Para iniciar, normalmente nos bañamos en una bañera. A la bañera en inglés le decimos bath. De igual forma, bañarse o tomar una ducha se dice take a shower. Tomar una ducha, take a shower. Bañera, bath.
Para peinarnos el cabello, utilizamos un cepillo o hairbrush. Este nombre se debe a que al cabello se le dice hair y cepillo brush. Así que cepillo de peinar se diría hairbrush. Para ducharnos utilizamos muchas veces una esponja. A esta se le dice sponge. Esponja, sponge. Al jabón con el que nos lavamos se le dice soap. Jabón, soap. Al inodoro se le dice toilet. Inodoro, toilet. A su lado encontramos el toilet paper o papel de baño. Toilet paper, papel de baño. Luego de ir al baño, no podemos olvidar lavar nuestras manos, o hands como hemos aprendido. Esto lo hacemos en un lavamano al cual le decimos sink. Lavamanos, sink. Manos, hands. Al cepillo de dientes se le dice toothbrush. Esto, al igual que el cepillo de peinarse, se debe a que a cepillo, como vimos anteriormente, se le dice brush y diente se dice tooth. Así que cepillo de dientes sería toothbrush. Cepillo, brush, diente, tooth, cepillo de dientes, toothbrush. Para secarnos necesitamos una toalla. A la toalla se le dice towel. Toalla, towel. Al espejo donde nos miramos se le dice mirror. Espejo, mirror. Ya sabemos muchas palabras en inglés que son referentes a nuestra higiene personal. ¿Qué les parece si repasamos una vez más lo aprendido? Me gustaría que todos ustedes repitieran después de mí, ya que siempre deben recordar que la mejor forma de aprender algún nuevo idioma es practicando. Tomar una ducha, take a shower. Bañera, bath. Bañera, bath. Cabello, hair. Cabello, hair. Cepillo, brush. Cepillo, brush. Cepillo de peinar, hair brush. Cepillo de peinar, hair brush. Lavamanos, sink. Lavamanos, sink. Esponja, sponge. Esponja, sponge. Jabón, soap. Jabón, soap. Inodoro, toilet. Inodoro, toilet. Toilet paper, papel de baño. Papel de baño, toilet paper. Cepillo, brush. Y dientes, tooth. Diente, tooth. Así que cepillo de dientes sería toothbrush. Cepillo de dientes, toothbrush. Toalla, towel. Toalla, towel. Espejo, mirror. Espejo, mirror. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una actividad juntos para que podamos practicar lo que aprendimos? En este momento les daré una actividad de higiene personal y me dirán qué elemento de los que hemos visto necesitan para poder llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, para cepillar nuestros dientes necesitamos un toothbrush o cepillo de dientes, ¿cierto? Para cepillar nuestros dientes necesitamos un toothbrush. Y para cepillar nuestro cabello, ¿qué necesitamos? Y para ducharnos, ¿con qué lo hacemos? Espero que hayan podido completar la actividad con todo lo que aprendimos en el día de hoy. Recuerden siempre que la práctica es lo que nos ayudará a aprender mejor y más rápido cualquier idioma. Ahora me despido de todos ustedes. Espero que se hayan divertido tanto como yo. See you later, students. Have a great day.
Nos vemos luego, estudiantes. Que tengan un gran día.